¿Sabías que tu mente puede ser el templo más puro o la prisión más oscura? Hoy descubrirás los 10 pasos que Jesús enseñó para purificar completamente tu mente. El primer paso que nuestro Señor Jesucristo nos enseña es la renovación diaria de nuestros pensamientos. Como dice Pablo en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Hermanos, cada mañana al despertar, nuestra mente es como un jardín que puede florecer con pensamientos puros o llenarse de maleza pecaminosa. Cristo nos llama a ser jardineros vigilantes de nuestros propios corazones. Pero ¿cómo renovamos verdaderamente nuestros pensamientos? No basta con intentar no pensar en lo malo, pues como dice el proverbio, dime en qué piensas y te diré quién eres. Debemos llenar activamente nuestra mente con la palabra de Dios. Cuando los israelitas salieron de Egipto, no bastó con huir de la esclavitud. Tuvieron que caminar hacia la tierra prometida, alimentándose del maná celestial cada día. De igual manera, no basta con huir de los pensamientos impuros. Debemos alimentar nuestra mente con las verdades eternas de Cristo. El enemigo de nuestras almas conoce bien este principio. Por eso bombardea constantemente nuestros sentidos con imágenes, sonidos y tentaciones que buscan contaminar el templo de nuestra mente. Pero Cristo nos ha dado autoridad sobre cada pensamiento que se levanta contra el conocimiento de Dios. Imaginen un manantial cristalino en lo alto de una montaña. Sus aguas son puras porque su fuente es limpia. Así debe ser nuestra mente, conectada constantemente con la fuente pura que es Cristo Jesús. Cuando comenzamos cada día leyendo su palabra, orando en su presencia y meditando en sus promesas, estamos abriendo los canales para que su pureza fluya a través de nosotros. Este primer paso requiere disciplina, queridos hermanos. No es un acto único, sino un compromiso diario. Como el sacerdote del Antiguo Testamento, que encendía las lámparas cada mañana en el tabernáculo, nosotros debemos encender diariamente la lámpara de nuestros pensamientos con la llama del Espíritu Santo. ¿Cuántas veces has intentado cambiar tus pensamientos por tu propia fuerza, solo para encontrarte derrotado antes del mediodía? La renovación de la mente no es obra nuestra, sino obra del Espíritu de Dios trabajando a través de nuestra obediencia y disposición. Si quieres ver más contenido como este, que transformará tu vida espiritual, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. ¿Qué pensamiento negativo recurrente necesitas entregar hoy a Cristo para que Él lo renueve completamente? El segundo paso que Cristo nos revela es el dominio propio sobre nuestros ojos y oídos. Como enseña el salmista en el Salmo 101:3, no pondré delante de mis ojos cosa injusta. Nuestro Salvador entendía perfectamente que lo que entra por nuestros sentidos determina la pureza de nuestros pensamientos. Queridos hermanos, vivimos en una época donde somos bombardeados constantemente por imágenes y sonidos que buscan corromper la santidad de nuestras mentes. Las puertas de nuestros sentidos son como los portones de una ciudad amurallada. Si permitimos que entre cualquier cosa, pronto nuestra ciudad interior será conquistada por el enemigo. Job, ese varón íntegro, hizo un pacto con sus ojos para no mirar con codicia a ninguna mujer. ¿Cuánto más nosotros, que tenemos la gracia de Cristo, deberíamos ser cuidadosos con lo que permitimos entrar a través de nuestros sentidos? Cada imagen impura que contemplamos deja una huella en nuestra mente. Cada conversación mundana que escuchamos planta semillas en nuestro corazón. Pero este dominio propio no significa vivir con los ojos cerrados al mundo. Cristo mismo caminó entre publicanos y pecadores, pero nunca permitió que sus corazones contaminaran el suyo. La diferencia está en la intención y en el filtro espiritual que aplicamos a todo lo que vemos y escuchamos. Imaginen a un orfebre trabajando con oro puro. Tiene herramientas específicas para separar las impurezas del metal precioso. De igual manera, necesitamos desarrollar filtros espirituales que nos permitan discernir qué merece entrar en el santuario de nuestra mente y qué debe ser rechazado inmediatamente.
La disciplina de los ojos y oídos requiere práctica constante. Como un músico que entrena su oído para distinguir las notas correctas de las falsas, nosotros debemos entrenar nuestros sentidos espirituales para reconocer instantáneamente lo que edifica de lo que destruye. Pero ¿cómo ejercemos este dominio en la práctica diaria? Primero, debemos ser selectivos con lo que leemos, vemos en pantallas y las conversaciones en las que participamos. Segundo, cuando algo impuro logre entrar, debemos inmediatamente llevarlo cautivo a Cristo y reemplazarlo con pensamientos puros. El apóstol Pablo nos exhorta a pensar en todo lo que es verdadero, noble, justo, puro, amable y de buen nombre. Este no es solo un consejo poético, sino una estrategia espiritual poderosa. Cuando llenamos activamente nuestros sentidos con contenido que honra a Dios, no queda espacio para lo que nos contamina. Recuerden que cada vez que ejercemos dominio propio sobre nuestros sentidos, estamos fortaleciendo nuestro músculo espiritual. Como un atleta que se disciplina para ganar la corona, nosotros nos disciplinamos para ganar la corona incorruptible de una mente pura en Cristo. Si este mensaje está bendiciendo tu corazón, asegúrate de darle like y compartirlo con alguien que necesite escuchar estas verdades transformadoras. ¿Qué entrada de tus sentidos necesitas guardar mejor para mantener tu mente pura ante Dios? El tercer paso que nuestro Maestro nos enseña es la oración constante como escudo protector de la mente. Como nos instruye Pablo en Filipenses 4:6-7, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hermanos míos, la oración no es simplemente una actividad religiosa que realizamos en momentos específicos del día. Es el oxígeno espiritual que mantiene viva la pureza de nuestros pensamientos. Cuando oramos constantemente, creamos una atmósfera celestial alrededor de nuestra mente que repele naturalmente las influencias malignas. Observen cómo funciona este principio divino. Cuando nuestra mente está conectada en comunión permanente con nuestro Padre Celestial, los pensamientos impuros encuentran difícil echar raíces en terreno tan sagrado. Es como intentar plantar espinos en un jardín donde constantemente fluye agua cristalina. Daniel, ese noble varón de Dios, tenía por costumbre orar 3 veces al día con las ventanas abiertas hacia Jerusalén. No permitía que las amenazas del rey ni las conspiraciones de sus enemigos interrumpieran su comunión con el Altísimo. Resultado: su mente permaneció pura y su sabiduría intacta, incluso en medio de la corrupción babilónica. Pero ¿qué tipo de oración purifica verdaderamente la mente? No es la repetición mecánica de frases religiosas, sino la comunión sincera del corazón con Dios. Es abrir nuestra alma ante Él como un libro, confesando nuestras luchas, entregando nuestros temores y recibiendo su paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Cuando los pensamientos ansiosos asaltan nuestra mente como ladrones en la noche, la oración actúa como un sistema de alarma celestial que inmediatamente alerta a nuestro protector divino. Cada vez que llevamos un pensamiento perturbador ante el trono de la gracia, estamos intercambiando nuestras cargas por su paz. La oración constante también incluye esos susurros del alma a Dios durante las actividades cotidianas. Mientras caminamos, trabajamos o conversamos, podemos mantener un canal abierto de comunicación con nuestro Padre. Este hábito sagrado transforma gradualmente nuestra perspectiva de todas las cosas. Imaginen un faro en medio de una tormenta marina. Su luz no se apaga porque está constantemente alimentada desde su fuente de poder. Así es la mente que vive en oración continua. Permanece iluminada por la presencia de Dios, sin importar cuán fieras sean las tempestades externas que intenten oscurecer sus pensamientos. La verdadera oración también nos enseña a discernir la voz de Dios de entre todas las voces que compiten por nuestra atención. Como un pastor conoce la voz de cada una de sus ovejas,
nosotros aprendemos a distinguir los pensamientos que vienen de Dios de aquellos que vienen del mundo o del enemigo. Recuerden que la oración no solo cambia nuestras circunstancias, principalmente nos cambia a nosotros. Cada momento que pasamos en la presencia del Santo nos hace más santos. Cada petición elevada con fe purifica un poco más el altar de nuestro corazón. ¿En qué momento del día sientes que tu mente más necesita la protección de la oración constante? El cuarto paso que Cristo nos revela es el perdón como medicina divina para la mente herida, como enseña nuestro Salvador en Mateo 6, 14, 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Queridos hermanos, una mente que alberga rencor es como un pozo contaminado que envenena todo pensamiento que pasa por él. La falta de perdón es uno de los mayores obstáculos para la pureza mental, porque mantiene nuestros corazones atados a las heridas del pasado y nos impide avanzar hacia la libertad que Cristo nos ofrece. ¿Cuántas veces hemos visto personas cuyas mentes están prisioneras de ofensas que ocurrieron años atrás? Sus pensamientos giran constantemente alrededor de la injusticia sufrida, planeando venganza, alimentando amargura, reviviendo una y otra vez los momentos dolorosos. Esta es una prisión mental que solo el perdón puede abrir. Pero entendamos bien lo que significa perdonar según las enseñanzas de Cristo. No significa pretender que el daño nunca ocurrió, ni tampoco significa que debemos confiar ciegamente en quien nos lastimó. El perdón es una decisión deliberada de liberar a nuestro ofensor de la deuda emocional que tiene con nosotros, entregando el caso completo a las manos justas de Dios. José, vendido por sus hermanos como esclavo, pudo haber permitido que la amargura corrompiera su mente durante esos largos años en Egipto. Sin embargo, cuando finalmente se reencontró con sus hermanos, les dijo: «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien». Su mente permaneció pura, porque eligió ver la mano soberana de Dios, incluso en medio del sufrimiento. El perdón funciona como un detergente espiritual que limpia las manchas tóxicas del resentimiento de nuestra mente. Cuando decidimos perdonar, no solo liberamos a nuestro ofensor, principalmente nos liberamos a nosotros mismos de las cadenas mentales que nos mantenían atados al dolor. Imaginen un jardín hermoso invadido por espinas venenosas. Mientras esas espinas permanezcan, ninguna flor podrá crecer en ese terreno. Así es con nuestra mente. Mientras mantenemos raíces de amargura, los pensamientos puros no pueden florecer plenamente. El perdón es la herramienta que arranca esas espinas de raíz. Pero perdonar requiere gracia sobrenatural, especialmente cuando las heridas son profundas. No podemos perdonar por nuestra propia fuerza. Necesitamos recordar cuánto hemos sido perdonados por nuestro Padre Celestial. Cuando contemplamos la cruz y vemos el precio que Cristo pagó por nuestros pecados, el perdón hacia otros se vuelve no solo posible, sino inevitable. El perdón también incluye perdonarnos a nosotros mismos por errores pasados. Muchas mentes permanecen impuras porque están constantemente atormentadas por la culpa y la autocondenación. Cristo no murió para que vivamos perpetuamente condenados por nuestros fracasos pasados. Recuerden que el perdón es un proceso, no siempre un evento único. Algunas heridas requieren que elijamos perdonar diariamente hasta que nuestro corazón finalmente quede libre. Pero cada paso en esa dirección purifica un poco más el altar de nuestra mente. ¿Hay alguna persona o situación del pasado que aún necesitas entregar completamente al perdón de Cristo? El quinto paso que nuestro Señor nos enseña es la meditación diaria en su palabra como alimento esencial para la mente. Como declara el Salmo 1:2-3, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Hermanos míos,
Existe una diferencia abismal entre leer la Biblia y meditar en ella. Leer es como tomar un sorbo rápido de agua cuando tenemos sed. Meditar es como sumergirnos completamente en el río de la vida hasta que cada célula de nuestro ser quede empapada de la verdad divina. La meditación bíblica es el proceso de masticar espiritualmente la palabra de Dios hasta extraer todo su jugo nutritivo. Es tomar un versículo, una promesa o una enseñanza de Cristo y rumiarla en nuestra mente como hace la oveja con el pasto, extrayendo cada gota de sabiduría y aplicación práctica para nuestra vida diaria. Pero ¿cómo se practica esta meditación que purifica la mente? No es vaciarnos de todo pensamiento como en las prácticas orientales, sino todo lo contrario. Es llenar nuestra mente completamente con los pensamientos de Dios revelados en su palabra. Es permitir que las verdades eternas penetren tan profundamente en nuestro ser que transformen nuestra manera de pensar, sentir y actuar. Consideremos el ejemplo de Josué, a quien Dios le prometió éxito y prosperidad si meditaba en la ley día y noche. No era una mera actividad intelectual, sino una digestión espiritual que transformaba su carácter y su liderazgo. Su mente se volvía cada vez más parecida a la mente de Dios, porque se alimentaba constantemente de sus pensamientos revelados. La meditación bíblica actúa como un filtro purificador que gradualmente reemplaza nuestros pensamientos carnales con pensamientos celestiales. Cuando dedicamos tiempo cada día a reflexionar profundamente en las promesas de Dios, sus atributos y sus obras, nuestra mente comienza a operar desde una perspectiva divina en lugar de una perspectiva meramente humana. Imaginen un manantial de agua pura que fluye constantemente hacia un estanque. Con el tiempo, ese flujo constante desplaza toda el agua contaminada hasta que el estanque refleja la pureza de su fuente. Así obra la meditación en la palabra. El flujo constante de verdad divina desplaza gradualmente los pensamientos impuros hasta que nuestra mente refleja la santidad de Cristo. Esta práctica requiere intencionalidad y disciplina. No sucede automáticamente mientras realizamos otras actividades. Debemos apartar tiempo específico cada día para sentarnos en la presencia de Dios con su palabra abierta, permitiendo que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad y aplicación práctica. La meditación también incluye memorizar pasajes clave que pueden servir como antídoto inmediato contra los pensamientos impuros. Cuando el salmista dice, «En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti», nos está mostrando el poder de tener la palabra almacenada en nuestra memoria, lista para ser utilizada en momentos de tentación. Recuerden que cada minuto invertido en meditar en la palabra es una inversión en la pureza y fortaleza de nuestra mente. Como el cuerpo necesita alimento físico diario, nuestra mente necesita el alimento espiritual constante de la verdad divina. ¿Cuál es tu versículo favorito de la Biblia y cómo lo aplicas diariamente a tu vida? El sexto paso que Cristo nos revela es el ayuno espiritual como disciplina purificadora de la mente. Como enseña nuestro Salvador en Mateo 17:21, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Hay fortalezas mentales y espirituales que solo pueden ser derribadas cuando combinamos la oración con el ayuno. Queridos hermanos, el ayuno no es simplemente abstenerse de alimentos por motivos de salud o vanidad. Es una disciplina espiritual que declara guerra contra los apetitos carnales que buscan dominar nuestra mente. Cuando voluntariamente negamos al cuerpo algo que desea, estamos entrenando nuestra voluntad para decir no a otros impulsos que pueden contaminar nuestros pensamientos. Pero ¿cómo purifica el ayuno nuestra mente? Cuando ayunamos con propósito espiritual, nuestra dependencia de las cosas terrenales disminuye y nuestra dependencia de Dios se intensifica. La claridad mental que viene del ayuno nos permite escuchar más claramente la voz del Espíritu Santo y discernir mejor entre los pensamientos que vienen de Dios y los que vienen de la carne. Daniel ayunó 21 días pidiendo entendimiento sobre una visión que había recibido. Al final de ese periodo, no solo recibió la revelación divina que buscaba,
sino que su mente quedó tan purificada y sensible al ámbito espiritual que pudo percibir la lucha invisible entre los ángeles de Dios y las fuerzas demoníacas. El ayuno había limpiado las ventanas de su percepción espiritual. El ayuno actúa como un reset divino para nuestra mente. Así como reiniciamos una computadora para limpiar su memoria y mejorar su funcionamiento, el ayuno reinicia nuestros patrones mentales, rompiendo ciclos de pensamientos negativos y abriendo espacio para que pensamientos puros tomen su lugar. Imaginen un espejo empañado por el vapor. Mientras permanezca en ese ambiente húmedo, será imposible ver claramente a través de él. Pero cuando es expuesto a un ambiente más seco y limpio, gradualmente recupera su transparencia. Así obra el ayuno en nuestra mente. La separa del ambiente húmedo, de los apetitos carnales, y la expone al ambiente purificador de la presencia divina. Existen diferentes tipos de ayuno que pueden beneficiar la pureza mental. El ayuno de alimentos, por supuesto, pero también el ayuno de entretenimiento, redes sociales, noticias negativas o cualquier cosa que esté ocupando demasiado espacio en nuestros pensamientos. Cada ayuno es una declaración de que Dios es más importante para nosotros que aquello de lo cual nos abstenemos. Cuando ayunamos, no solo estamos disciplinando el cuerpo, principalmente estamos fortaleciendo el músculo de la autodisciplina mental. Cada vez que resistimos un impulso durante el ayuno, estamos desarrollando la capacidad de resistir pensamientos impuros en otras áreas de la vida. El ayuno también nos revela cuánto dependemos de las cosas externas para nuestro bienestar emocional y mental. Nos muestra dónde tenemos ídolos ocultos que compiten con Dios por el control de nuestros pensamientos. Es un detector espiritual de dependencias que necesitan ser quebrantadas. Pero recordemos que el ayuno sin propósito espiritual es simplemente una dieta. Debe estar acompañado de oración intensa, lectura bíblica y una búsqueda genuina del rostro de Dios. Es en esa búsqueda donde encontramos la purificación mental que buscamos. ¿De qué crees que Dios te está llamando a ayunar para experimentar mayor libertad mental? El séptimo paso que nuestro Maestro nos enseña es la comunión con hermanos en la fe, como hierro que afila hierro. Como dice Proverbios 27:17, hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. La pureza mental no se mantiene en aislamiento, sino en la comunión genuina con otros creyentes que buscan la santidad. Hermanos míos, Dios nunca diseñó que viviéramos la vida cristiana en soledad. Una brasa solitaria pronto se apaga, pero cuando varias brasas se juntan, el fuego se aviva y permanece encendido. Así sucede con nuestra mente. Cuando nos rodeamos de creyentes que también buscan pensamientos puros, mutuamente nos fortalecemos en la batalla espiritual. Pero ¿qué tipo de comunión purifica verdaderamente la mente? No es simplemente asistir a reuniones religiosas o participar en conversaciones superficiales sobre el clima o los deportes. Es la comunión profunda donde podemos ser vulnerables sobre nuestras luchas, recibir oración específica y rendir cuentas mutuamente en nuestro crecimiento espiritual. Los primeros cristianos tenían este tipo de comunión transformadora. Hechos 2:42 nos dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esta comunión integral mantenía sus mentes enfocadas en las cosas del reino y los protegía de las influencias corruptoras del mundo pagano que los rodeaba. Cuando compartimos nuestras luchas mentales con hermanos de confianza, sucede algo poderoso. Las tinieblas pierden su poder. El enemigo opera mejor en secreto, susurrando mentiras en la oscuridad de nuestros pensamientos privados. Pero cuando exponemos esas luchas a la luz de la comunión cristiana, recibimos perspectiva divina y fortaleza sobrenatural. Imaginen un carbón encendido sacado del fuego. Rápidamente pierde su brillo y se enfría hasta volverse ceniza fría. Pero si lo colocamos de regreso junto a otros carbones encendidos, inmediatamente recupera su llama. Así es con nuestra mente. Necesita el calor constante de la comunión con otros corazones ardientes para mantener su pureza.
La comunión también incluye estudiar juntos la palabra de Dios. Cuando varios creyentes se reúnen para explorar las Escrituras, el Espíritu Santo revela perspectivas y aplicaciones que individualmente no habríamos descubierto. Esta revelación compartida purifica y enriquece nuestros pensamientos de maneras extraordinarias. Pero debemos ser selectivos con nuestras compañías. Como advierte Pablo, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Si constantemente nos rodeamos de personas cuyas mentes están ocupadas con pensamientos mundanos, gradualmente nuestros propios pensamientos serán influenciados hacia esa dirección. La verdadera comunión cristiana también incluye la corrección amorosa. Cuando un hermano ve que nuestros pensamientos se están desviando hacia patrones peligrosos, debe tener la libertad de hablar verdad en amor. Esta corrección es una medicina amarga pero necesaria para mantener la salud de nuestra mente. Recordemos que en la comunión no solo recibimos fortaleza, también la damos. Cuando compartimos las victorias que Dios nos ha dado sobre pensamientos impuros, estamos edificando la fe de otros hermanos que luchan con las mismas batallas. Nos convertimos en instrumentos de purificación mutua. ¿Tienes en tu vida hermanos en la fe con quienes puedes ser completamente transparente sobre tus luchas mentales? El octavo paso que Cristo nos revela es la gratitud constante como antídoto contra los pensamientos tóxicos. Como nos exhorta Pablo en 1 Tesalonicenses 5:18, «Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús». La gratitud no es simplemente una emoción positiva. Es una decisión deliberada que transforma radicalmente el panorama de nuestra mente. Queridos hermanos, una mente quejumbrosa es terreno fértil para toda clase de pensamientos impuros. La murmuración, la amargura y la insatisfacción abren puertas en nuestro corazón que el enemigo utiliza para sembrar semillas de descontento, envidia y rebelión contra los planes de Dios. Pero la gratitud cierra herméticamente esas puertas. ¿Cómo opera la gratitud como purificador mental? Cuando deliberadamente enfocamos nuestros pensamientos en las bendiciones que hemos recibido de la mano amorosa de nuestro Padre, no queda espacio mental para los pensamientos que nos destruyen. Es imposible estar genuinamente agradecido y al mismo tiempo albergar resentimiento, ansiedad o desesperanza. Consideremos el ejemplo de Pablo y Silas en la cárcel de Filipos. Sus espaldas sangraban por los azotes, sus pies estaban sujetos en el cepo y su futuro parecía incierto. Sin embargo, a medianoche cantaban himnos de gratitud a Dios. Resultado: no solo sus mentes permanecieron en paz, sino que Dios envió un terremoto que abrió las puertas de la prisión y transformó el corazón del carcelero. La gratitud funciona como un telescopio espiritual que nos permite ver las bendiciones de Dios que están más allá de nuestras circunstancias inmediatas. Cuando nuestros ojos naturales solo ven problemas y dificultades, los ojos de la gratitud nos permiten percibir la mano soberana de Dios obrando todas las cosas para nuestro bien. Imaginen un jardín invadido por maleza. Si simplemente nos enfocamos en arrancar las malas hierbas, pronto nos sentiremos abrumados por la magnitud de la tarea. Pero si plantamos deliberadamente flores hermosas y las regamos constantemente, gradualmente las flores ocuparán tanto espacio que las malas hierbas no tendrán lugar donde crecer. Así obra la gratitud en nuestra mente. La práctica de la gratitud debe ser específica y detallada. No basta con decir gracias por todo. Debemos entrenar nuestra mente para identificar bendiciones específicas. El aire que respiramos, el agua que bebemos, la familia que tenemos, la salvación que hemos recibido, las lecciones que aprendemos incluso en las dificultades. Pero la verdadera gratitud va más allá de las bendiciones materiales. Incluye agradecer por las pruebas que nos fortalecen, por las correcciones que nos guían, por las esperas que nos enseñan paciencia y por las aparentes pérdidas que revelan tesoros espirituales más valiosos. La gratitud también debe expresarse, no solo sentirse.
Cuando verbalizamos nuestro agradecimiento a Dios y a otros, estamos reforzando esos patrones de pensamiento positivo en nuestra mente. Cada expresión de gratitud es como un clavo que fija esa perspectiva bendecida en nuestro corazón. Recordemos que la gratitud es contagiosa. Cuando expresamos constantemente agradecimiento, influenciamos positivamente la atmósfera mental de quienes nos rodean. Nos convertimos en portadores de una perspectiva celestial que purifica no solo nuestra propia mente, sino también la de otros. ¿Por cuál bendición específica que Dios te ha dado en esta semana te sientes más agradecido? El noveno paso que nuestro Salvador nos enseña es el servicio sacrificial a otros como canal purificador de la mente. Como declara Jesús en Marcos 10, 43-44. Pero no será así entre vosotros. Antes cualquiera que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Cuando servimos genuinamente a otros, nuestra mente se libera de la prisión del egocentrismo. Hermanos míos, una mente enfocada únicamente en sí misma es como un estanque sin corriente. Pronto se vuelve estancada y desarrolla todo tipo de impurezas. Pero cuando dirigimos nuestros pensamientos hacia las necesidades de otros y buscamos maneras de bendecirlos, creamos una corriente de propósito divino que mantiene nuestra mente fresca y pura. ¿Por qué el servicio purifica la mente de manera tan efectiva? Porque nos saca del círculo vicioso de la autocompasión, la ansiedad por nuestros problemas y la obsesión con nuestras propias necesidades. Cuando estamos genuinamente ocupados bendiciendo a otros, no tenemos tiempo ni energía mental para revolcarnos en pensamientos destructivos. Observemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Durante su ministerio terrenal, constantemente estaba sirviendo, sanando enfermos, alimentando multitudes, consolando afligidos, enseñando verdades eternas. Su mente nunca se contaminó con pensamientos impuros porque estaba completamente enfocada en el bienestar de aquellos a quienes había venido a salvar. El servicio actúa como un detector de motivos que revela las verdaderas intenciones de nuestro corazón. Cuando servimos para ser vistos o reconocidos, nuestra mente se contamina con orgullo y vanagloria. Pero cuando servimos en secreto, por amor genuino a Dios y al prójimo, experimentamos una pureza mental que solo viene de imitar el carácter de Cristo. Imaginen un río que fluye constantemente hacia el océano. Sus aguas permanecen cristalinas porque nunca se detienen en un solo lugar. Así debe ser nuestra mente, constantemente fluyendo hacia otros en actos de servicio y amor, manteniéndose pura por el movimiento constante de la generosidad divina. El servicio también nos conecta con la perspectiva eterna de Dios. Cuando vemos el dolor, la necesidad y las luchas de otros, nuestros propios problemas encuentran su lugar correcto en el panorama general de la vida. Lo que parecían montañas insuperables en nuestra mente se revelan como pequeñas colinas cuando vemos las verdaderas montañas que otros están escalando. Pero el servicio que purifica debe nacer del amor, no de la obligación religiosa. Cuando servimos porque debemos hacerlo, nuestros pensamientos se llenan de resentimiento y cansancio. Cuando servimos porque el amor de Cristo nos constriñe, encontramos gozo y renovación mental incluso en las tareas más humildes. El verdadero servicio incluye tanto las grandes obras como los pequeños actos de bondad. Dar un vaso de agua fría en el nombre de Jesús puede purificar nuestra mente tanto como predicar a multitudes. Lo que importa no es la magnitud del servicio, sino la pureza del motivo que lo impulsa. Recordemos que cuando servimos a otros, especialmente a los más necesitados, estamos sirviendo directamente a Cristo. Como Él mismo dice, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Esta perspectiva transforma cada acto de servicio en una comunión directa con nuestro Salvador. ¿Qué acto específico de servicio sientes que Dios te está llamando a realizar esta semana?
El 10º y último paso que Cristo nos revela es vivir con la perspectiva eterna como brújula de la mente purificada. Como nos enseña Pablo en Colosenses 3:2, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Una mente que mantiene constantemente la vista fija en la eternidad encuentra imposible contaminarse con las preocupaciones temporales que destruyen la paz interior. Queridos hermanos, este último paso es el que corona y sostiene todos los anteriores. Sin la perspectiva eterna, los otros 9 pasos se vuelven simplemente técnicas de autoayuda. Pero cuando vivimos con la conciencia constante de que somos ciudadanos del cielo temporalmente residiendo en la tierra, cada pensamiento encuentra su lugar correcto en el gran plan de Dios. ¿Qué significa verdaderamente vivir con perspectiva eterna? Significa recordar diariamente que esta vida terrenal es apenas un suspiro comparada con la eternidad que nos espera. Significa evaluar cada situación, cada problema, cada bendición, desde el punto de vista de cómo se verá desde el cielo dentro de 1000 años. Moisés pudo rechazar los placeres temporales del pecado y elegir sufrir aflicción con el pueblo de Dios porque tenía puesta la mirada en el galardón eterno. Su mente permanecía pura en medio de toda la corrupción egipcia, porque sus ojos estaban fijos en las realidades invisibles del reino de Dios. La perspectiva eterna funciona como un filtro supremo para nuestros pensamientos. Cuando nos preguntamos, ¿qué importancia tendrá esto en la eternidad?, inmediatamente muchas preocupaciones que parecían gigantescas se reducen a su tamaño real. Las ofensas que nos parecían imperdonables se vuelven insignificantes cuando las vemos desde la perspectiva del trono celestial. Imaginen a un alpinista que está escalando una montaña muy alta. A medida que asciende, los objetos que parecían enormes desde abajo gradualmente se ven más pequeños. Los edificios se convierten en puntos, los automóviles en hormigas, los problemas que parecían insuperables en simples detalles del paisaje. Así obra la perspectiva eterna en nuestra mente. Esta perspectiva también nos ayuda a valorar correctamente lo que realmente importa. Los tesoros eternos como el carácter piadoso, las almas ganadas para Cristo, los actos de amor y servicio toman su lugar de prioridad en nuestros pensamientos. Las cosas que se desvanecerán con el tiempo pierden su poder para obsesionar nuestra mente. Vivir con perspectiva eterna no significa despreciar las responsabilidades terrenales, significa cumplirlas con excelencia, pero sin que se conviertan en ídolos que dominan nuestros pensamientos. Trabajamos diligentemente, pero recordando que nuestro verdadero empleador es el Señor de la eternidad. La perspectiva eterna también incluye recordar que un día daremos cuenta a Dios de cada pensamiento que hemos albergado. Esta conciencia no nos llena de terror, sino de santo temor que nos motiva a mantener nuestros pensamientos alineados con su voluntad. Sabemos que Él, que escudriña los corazones y conoce los pensamientos, se deleita cuando nuestra mente refleja su santidad. Cuando verdaderamente comprendemos que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, que nuestro futuro está asegurado en las mansiones celestiales, que ninguna arma forjada contra nosotros prosperará, nuestra mente encuentra una paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Estos 10 pasos, aplicados consistentemente bajo la guía del Espíritu Santo, transformarán radicalmente la pureza de sus pensamientos. No es una obra que se completa de la noche a la mañana, sino un proceso de santificación que dura toda la vida. ¿Cuál de estos 10 pasos sientes que Dios te está llamando a implementar más profundamente en tu vida? Queridos hermanos en Cristo, hemos llegado al final de este mensaje transformador sobre los 10 pasos que Jesús nos enseñó para purificar completamente nuestra mente, desde la renovación diaria de nuestros pensamientos hasta vivir con perspectiva eterna. Cada paso es una herramienta poderosa que Dios ha puesto en nuestras manos para experimentar la verdadera libertad mental que solo se encuentra en Cristo. Recuerden que la purificación de la mente no es un evento único, sino un proceso diario de crecimiento en santidad.
Cada día que apliquen estos principios bíblicos, estarán construyendo fortalezas espirituales que los protegerán de los ataques del enemigo contra sus pensamientos. Agradezco profundamente que hayan dedicado este tiempo para escuchar estas verdades eternas. Si este mensaje ha bendecido su corazón y ha encendido un fuego de transformación en su vida, los invito a suscribirse al canal, darle like a este video y compartirlo con alguien que necesite experimentar esta libertad mental. Sus comentarios y testimonios son una bendición inmensa para esta comunidad de creyentes que buscan crecer en santidad. No se vayan todavía, porque en los próximos vídeos que aparecerán en su pantalla, continuaremos explorando verdades profundas que revolucionarán su caminar con Cristo. Hasta el próximo encuentro, que Dios los bendiga abundantemente.